Alejandra, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marina? La cifra de que solamente el 1% está habilitado para ir a clases presenciales es impactante. Mi pregunta es si de acá a la finalización del ciclo lectivo 2020 se va a mejorar cuantitativamente en algo ese pobre 1%, y por otro lado, si tienen medido algo del impacto cualitativo en los chicos de este año de educación virtual. Muy bien, sí, espero que ese 1% aumente un poco. Quedan pocas semanas, quedan 4 semanas, pero lo cierto es que nosotros estamos en contacto con muchos ministerios provinciales y están todos los ministerios pensando cómo lograrlo. Creo que la cifra del 34%, que es la de estas actividades de revinculación, sí va a aumentar y muchísimo, y eso nos parece una muy buena noticia, porque de mínima estaría muy bueno que todos los chicos tengan algún contacto con la escuela y que se pueda empezar a planificar eso, porque en marzo vamos a estar en la misma situación o por ahí antes, si es que se cambian los calendarios escolares. En relación a qué sabemos de los impactos, son muy diferentes los impactos en relación a cada familia, a cada clase social, a cada distrito, si es urbano o rural, y eso es una de las primeras dificultades para medir el impacto. Pero sabemos que hay un impacto fuertísimo en aprendizajes. Ahí nosotros, argentinos, no tenemos estudios, pero hay un estudio en Chile que señala que con 10 meses de suspensión de clases, que es lo que estamos teniendo nosotros, o sea, cuando termine el año van a ser esos 10 meses, el quintil más pobre de la población pierde un 95% de los aprendizajes que hubiera podido tener ese año, y el quintil más rico un 64%. Por ejemplo, para darte una idea de la pérdida que implica esto, no solo para este año, sino que después vamos a tener que remontarlo el año que viene, y hoy la planificación también tiene que estar orientada a esa planificación del 2021. Esto nos enfrentó a todos a tratar de crear nuevas formas de adaptación. No había por parte de los ministerios de educación ni de los maestros maneras de enseñar a distancia que fueran comunes, que hubiera un solo protocolo, una sola manera en todo el país de enseñar de este modo. ¿Eso qué impacto produjo la diversificación, y si ahora estamos más cerca de tener una manera común de enseñar a distancia? Es una muy buena pregunta. El impacto de la pandemia sobre la profundización de la desigualdad no la podemos medir todavía, pero sabemos que va a ser terrible, y esto no solo en la Argentina, sino en los distintos países, porque efectivamente, como vos decís, no estaban todos en las mismas condiciones de poder hacer una enseñanza a distancia, y además en una enseñanza a distancia en la urgencia, ¿no? Porque además estábamos todos, ensayando nuevas formas, y ahí, por ejemplo, el tema conectividad a Internet, cantidad de dispositivos, calidad de la conexión a Internet, marcó diferencias profundísimas entre un alumno y otro alumno, incluso dentro de una misma escuela y una misma clase social, entre comillas, ¿no? Así que ese impacto va a ser muy, muy doloroso y muy, muy profundo. Al mismo tiempo, el aspecto como por ahí más optimista en relación a este punto es que muchos especialistas en tecnologías educativas, en enseñanza digital, lo que dicen es que el nivel de aprendizaje que hubo en estos 8 meses en relación a cómo usar las tecnologías, a cómo enseñar a distancia. Es igual que pasó con el teletrabajo, ¿no? Sí, exactamente. Lo mismo que con el teletrabajo, hubo la obligación de adaptarse a esta situación, y allí hubo aprendizajes inmensos, que es hora de sistematizarlos y de poder profundizarlos en otros docentes, en otras escuelas, ¿no? Sería una pena si de todo este aprendizaje queda atomizado en cada situación particular. Hay que trabajar mucho en poder hacer colaborativo y multiplicar estos aprendizajes, y ahí la plataforma Juana Manso es un instrumento muy bueno para poder hacer esto, ¿no? Para poder formar docentes, para poder tener mejores proyectos, mejores estrategias. Martín. Buen día, Cardini. ¿Hay alguna medición de cuánta gente participó del proceso educativo este año, finalmente en la modalidad obviamente virtual, ¿no? Pero ¿cuántos participaron y cuántos nunca aparecieron, o cuántos no cumplieron ni siquiera con entregas, o es como si no hubieran participado?
Sí, hay un estudio muy interesante que ya lleva más de un mes del Ministerio de Educación de la Nación, donde ellos hicieron una evaluación, la llamaron de continuidad pedagógica. Recomiendo mucho ver ese trabajo para ver las principales situaciones y cómo variaron. Ahí se nota esto que veníamos mencionando de la heterogeneidad de situaciones. Ahí aparece un dato interesantísimo, por ejemplo, que es el uso del WhatsApp, que era algo que nadie hubiera imaginado, ¿no? Cuando uno habla de, la enseñanza remota, por ahí piensa en la posibilidad de tener una videoconferencia, de usar algunas herramientas que permitan tener aulas virtuales, pero muchos docentes, muchos directivos, muchos estudiantes estuvieron solo en contacto con la escuela a partir del WhatsApp. El WhatsApp se transformó en una herramienta de revinculación escolar fuertísima. Y ahí aparecen muchos especialistas que dicen... Perdón, Cardini, ¿no es un poco presuntuoso llamarlo revinculación académica al envío de una tarea por WhatsApp, digamos, o un WhatsApp entre el docente y el alumno? Mira, yo creo que cuando estás, por ejemplo, en una zona rural, aislado, sos un chico de 6 años que vive en una comunidad rural con sus madre y su padre, y al menos tiene un contacto con el docente a través del WhatsApp, porque no tiene internet, porque no tiene conectividad, porque no tiene dispositivo y porque usan todos el mismo celular de esa madre o ese padre, a mí me parece que antes que nada es importante que eso esté, pero efectivamente es poquísimo, es poquísimo. ¿Y cuánta gente accedió, se mantuvo en contacto? ¿Se sabe cuánta gente se mantuvo en contacto por las plataformas tipo Zoom y cuánta gente por WhatsApp y cuánta gente perdió el contacto, digamos, esos tres números? Yo tenía creo que era un 10% de los alumnos que no habían tenido ninguna revinculación de ninguna manera, pero no recuerdo si está diferenciado por plataforma. Lo podría mirar y volver a ustedes con ese dato.